¿Cuánto tiempo crees que podrías resistir sumido en una oscuridad total, en un frío que cala los huesos, con la ciudad entera paralizada y sin acceso a recursos básicos? Imagina, ni una gota de agua, ni un destello de electricidad, ni un poco de calor para proteger a tus seres queridos. Esto no es una pregunta retórica ni una distopía lejana. Es la realidad que vive Odesa, el gran corazón estratégico del sur de Ucrania, desde hace 8 días. 8 noches de invierno interminable, cada una más larga y más peligrosa que la anterior, han convertido la vida cotidiana en un acto de pura supervivencia y resistencia psicológica. En los balcones congelados, la vida parece suspendida. El miedo entra por las grietas de cada edificio, se instala en los pasillos vacíos y en los susurros que cruzan los patios interiores. Miles de personas, impulsadas por la desesperación, han salido a las calles. Bloquean avenidas, detienen los pocos vehículos que aún circulan y se enfrentan a la policía en escenas de tensión insoportable. El hartazgo, antes contenido, ha estallado. Lo que comenzó como murmullos temerosos hoy es un rugido de indignación colectiva. Por las noches, las protestas se intensifican, porque la oscuridad amplifica la sensación de abandono y la rabia compartida. Todo esto tiene una raíz profunda. La infraestructura eléctrica y de suministros de Odesa ha sido destruida metódicamente, pieza por pieza, a lo largo de semanas de ataques rusos precisos y constantes. No solo han sido subestaciones eléctricas, los puentes, las rutas de abastecimiento y los almacenes esenciales han caído uno tras otro. Cada objetivo neutralizado ha dejado a la ciudad más vulnerable, cercada por el frío, la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Los ataques han incluido el uso de drones suicidas, misiles de crucero y artillería pesada. Por ejemplo, la destrucción del puente de Mayaki, una arteria vital tanto para el abastecimiento militar como civil, fue llevada a cabo con drones y misiles en una operación quirúrgica. El resultado: los equipos de reparación no se atreven a acercarse por miedo a nuevos bombardeos. Cada intento de restaurar la energía es respondido con artillería, lo que paraliza la logística y las evacuaciones, y corta de raíz el flujo de suministros. No es la primera vez en la historia que una ciudad queda aislada por ataques a su infraestructura. Basta recordar el asedio de Sarajevo en la década de los 90, cuando la capital bosnia sobrevivió años sin agua corriente ni electricidad bajo fuego constante. O la tragedia de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde el corte de suministros dejó a la población al borde del hambre y el colapso. Odesa hoy revive esos fantasmas, pero en pleno siglo XXI, con la expectativa de que los avances tecnológicos y el apoyo internacional deberían garantizar lo básico. Sin embargo, la realidad es otra. Las autoridades advierten que los apagones y la falta de servicios podrían prolongarse hasta abril de 2026. Eso significa más de 2 años bajo un régimen de supervivencia forzada, donde el hambre y el frío son enemigos diarios. No es solo una cuestión de incomodidad. La vida diaria se ha vuelto insostenible. Los hospitales funcionan a medias, los alimentos comienzan a escasear, y la comunicación se ha reducido a notas escritas a mano y mensajes transmitidos de boca en boca. La crisis multiplica el sufrimiento civil. Imagina a una madre intentando calentar leche para su bebé con velas, o a un anciano que no puede salir de su departamento de 5º piso porque los ascensores no funcionan y las escaleras están a oscuras. Los supermercados, sin refrigeración, ven cómo los alimentos perecederos se pudren en los estantes. Las farmacias, sin acceso a sistemas informáticos, no pueden reponer medicamentos vitales. Los bancos, incapaces de procesar pagos, dejan a los ciudadanos sin acceso a sus ahorros. Todo el sistema económico y social se tambalea. La confianza en el gobierno, local y nacional, se desmorona con cada día sin servicios y sin respuestas. Los comunicados oficiales, plagados de frases vacías y promesas vagas, solo aumentan la sensación de abandono. La población observa con impotencia cómo la administración repite que la situación es crítica, pero nadie siente alivio.
Las palabras no encienden estufas ni alumbran la noche. Los líderes locales parecen tan perdidos como sus ciudadanos, incapaces de coordinar una respuesta efectiva o de pedir ayuda internacional concreta. Pero lo peor apenas ha comenzado. Cuando la desesperación supera al miedo, la naturaleza de la ciudad cambia. Odesa entra en territorio peligroso, donde el descontento puede convertirse en la chispa de una tormenta mucho mayor. En la historia reciente, hemos visto cómo apagones prolongados han desencadenado crisis sociales profundas. En Venezuela, el apagón nacional de 2019 provocó saqueos, protestas y, en algunos casos, violencia extrema. La línea entre la protesta y el caos es delgada cuando la gente tiene hambre y frío. En medio de la oscuridad, la tensión social crece. Las primeras protestas sacuden las calles y el orden establecido se tambalea. La ciudad se convierte en una olla de presión a punto de estallar. Las avenidas principales están tomadas por multitudes indignadas. El tráfico se disuelve entre bocinazos y gritos. Los semáforos apagados son testigos mudos de un caos creciente. Manifestantes enardecidos desafían a la policía y exigen respuestas inmediatas. Las escenas se repiten en diferentes puntos de la ciudad. Barricadas improvisadas con basura y muebles viejos, fogatas encendidas en las esquinas para combatir el frío, pancartas hechas a mano que piden luz, agua y dignidad. Algunos ciudadanos han comenzado a organizar patrullas vecinales para evitar saqueos, pero la desconfianza es generalizada. Cualquier ruido extraño por la noche puede provocar pánico, y la ansiedad colectiva se siente como una niebla pesada en el aire. Los niños pequeños lloran de frío en departamentos congelados. Los ancianos tiemblan bajo mantas insuficientes. Familias enteras quedan aisladas, sin electricidad ni comunicación. El agua se agota, y los alimentos, atrapados en refrigeradores muertos, empiezan a pudrirse. El ciclo de la vida cotidiana, antes inquebrantable, se desmorona por completo. Las escuelas han cerrado, las oficinas públicas son fantasmas y el transporte público se ha reducido a unos pocos autobuses que funcionan solo durante el día. El gobierno local está completamente rebasado. No hay fechas, no hay promesas, solo comunicados vacíos que aumentan la sensación de abandono. La frustración se propaga más allá de Odesa. Protestas similares brotan en Chernomorsk, en Dnipro y en toda la región. Lo que parecía una crisis local revela una falla sistémica. Un país donde la infraestructura cede y el Estado no logra garantizar lo esencial. El miedo y la ira desgarran el tejido social. En redes sociales y en las calles, la gente susurra que nadie podrá protegerlos ni devolver lo básico: luz, agua, calor y seguridad. La autoridad parece disolverse ante la magnitud de la catástrofe. La amenaza va más allá del apagón. Si la crisis persiste, Odesa y otras ciudades podrían deslizarse hacia una emergencia humanitaria de gran escala, abriendo la puerta al colapso político y a un futuro impredecible. Mientras la desesperación crece, algunos ciudadanos intentan organizarse por su cuenta. Surgen grupos de voluntarios que reparten alimentos y agua, pero los recursos son escasos. Las iglesias abren sus puertas como refugios temporales. Sin embargo, la desconfianza y el miedo dificultan cualquier intento de resistencia coordinada. Los rumores sobre saqueos y violencia aumentan la paranoia. Cuando ya no queda nadie a quien exigir respuestas ni nada que proteger, cualquier opción, incluso la más desesperada, puede parecer una salvación. Putin no hizo promesas vacías. Advirtió que Ucrania sería privada del mar, y hoy la destrucción metódica de puentes, subestaciones y rutas vitales confirma esa amenaza. Cada ataque deja a Odesa más aislada, asfixiada y exhausta. La luz y el calor se han vuelto lujos inalcanzables. La logística está muerta, los comercios vacíos y la energía desaparecida. Odesa ha dejado de ser una ciudad en funcionamiento. Ahora es un campo de supervivencia, donde la vida diaria se reduce a resistir el próximo golpe. Ninguna ayuda entra. Los técnicos que podrían restaurar servicios temen por su vida ante el riesgo constante de bombardeos. Los hospitales improvisan con generadores portátiles, pero el combustible escasea.
En algunos barrios, los vecinos se turnan para vigilar los depósitos de agua y evitar que sean saqueados. La ciudad, de casi 1 millón de habitantes, se sostiene gracias a pequeños triunfos diarios. Un termo de agua caliente compartido, una radio de baterías que transmite noticias, una linterna que ilumina una habitación durante unos minutos. Expertos occidentales y rusos coinciden. La caída de Odesa es solo cuestión de tiempo si la situación no cambia. Sin defensas ni recursos, la ciudad se tambalea al borde del colapso. El gobierno ucraniano, incapaz de responder, deja crecer la sensación de abandono con cada noche de oscuridad y frío. Los aliados occidentales envían mensajes de apoyo, pero la ayuda concreta tarda en llegar. El tiempo se convierte en el enemigo principal. En este vacío, la desesperación gana terreno. Más habitantes comienzan a ver a Rusia no solo como enemigo, sino como la única posible fuente de orden y servicios. El hambre, el agotamiento y la falta de opciones convierten la resignación en una peligrosa disposición a aceptar incluso la autoridad del invasor. En la historia, hemos visto cómo ciudades sitiadas, como París durante la ocupación nazi, llegaron a aceptar la autoridad del ocupante ante la promesa de normalidad y seguridad, aunque fuera efímera y engañosa. La estrategia rusa va mucho más allá de lo militar. Busca destruir no solo infraestructuras, sino la voluntad de resistir. La desesperanza se convierte en el arma invisible que transforma la resistencia en sumisión. Cuando la única promesa es el regreso de la normalidad, muchos prefieren rendirse antes que seguir sufriendo. El riesgo es máximo. Odesa podría pasar a manos rusas casi sin resistencia si la población llega a creer que no hay otra salida. Así, la anexión dejaría de ser una imposición militar para transformarse en la consecuencia lógica del abandono y la desesperanza colectiva. Sin embargo, en medio de la destrucción, algo inesperado comienza a gestarse. Una ola de protestas ciudadanas rompe el silencio, desafiando tanto al enemigo como al propio gobierno ucraniano. En el vacío de poder, la sociedad tiene dos caminos: reinventarse o rendirse. Odesa revela que, cuando los sistemas esenciales colapsan, la pasividad deja de ser una opción viable. Sin electricidad, sin agua, sin seguridad, los ciudadanos se ven forzados a organizarse desde cero. Surgen protestas masivas, bloqueos de calles y una presión social capaz de lograr lo que las autoridades, solas, no han conseguido. Respuestas rápidas, ayuda acelerada y la atención urgente de la comunidad internacional. Algunos barrios han creado grupos de mensajería para organizar la distribución de alimentos y medicinas. Las redes de apoyo entre vecinos se convierten en salvavidas, y hasta generadores improvisados ofrecen algo de esperanza. La dependencia absoluta de energía y suministros externos ha expuesto la fragilidad de Odesa. En un mundo donde la infraestructura puede desaparecer en cuestión de horas, la verdadera defensa es la resiliencia local. Vecinos, redes de apoyo y pequeños actos de solidaridad se vuelven tan importantes como cualquier muro de concreto. La preparación ciudadana, más que la fe ciega en el gobierno o la ayuda extranjera, se transforma en el único sostén cotidiano. Así ocurrió en Nueva York durante el Gran Apagón de 1977, cuando la población se organizó para sobrevivir días sin luz en medio de la incertidumbre y el caos. El caso de Odesa es extremo, pero su mensaje es universal. Una ciudad puede caer mucho antes de ver tropas enemigas si sus puentes, subestaciones y rutas logísticas son eliminadas. La infraestructura es tan estratégica como un tanque en la plaza. Sin suministro, la resistencia se desvanece. Sin puertos, la economía y el futuro se esfuman. La situación se agrava por la falta de transparencia y la comunicación deficiente de las autoridades. El silencio oficial y los mensajes ambiguos alimentan la ira y el miedo. Cada jornada en la oscuridad, cada promesa rota, erosiona la confianza y acerca a la población al abismo del caos social. El colapso no es solo físico, también es emocional y moral. La única alternativa real a la resignación es la acción colectiva. Exigir soluciones,
Reclamar información clara y, sobre todo, tejer redes de solidaridad permite que la sociedad no sea una simple ficha en el tablero geopolítico de las potencias. La presión social puede decidir entre dignidad y sumisión, entre ser protagonistas o víctimas del abandono. Odesa está en la encrucijada. Puede convertirse en símbolo de resistencia o en amarga advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad queda desprotegida ante el choque de imperios. Lo que realmente está en juego no es solo la luz o el agua, sino el derecho de una ciudad a existir y decidir su futuro, sin ser devorada por intereses ajenos. La historia está llena de ejemplos de ciudades que, ante el asedio y la destrucción, eligieron resistir contra todo pronóstico. Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín durante el bloqueo soviético y, más recientemente, Alepo en Siria. Mientras la ciudad resiste desde dentro, afuera la amenaza rusa no se detiene. Los ataques continúan, y la pregunta se vuelve más urgente. ¿Llegará la ayuda a tiempo o será Odesa el próximo trofeo de una guerra sin fin? Las organizaciones internacionales debaten cómo enviar suministros y expertos en energía, pero los corredores humanitarios son inseguros y el riesgo de nuevos bombardeos es constante. En este contexto, surgen escenarios posibles. Por ejemplo, si la comunidad internacional logra establecer un puente aéreo de ayuda, como ocurrió en Berlín en 1948, la ciudad podría resistir meses gracias al suministro básico y al apoyo moral. Sin embargo, si la ayuda se retrasa y la infraestructura sigue siendo destruida, el colapso social podría ser inminente. En ese caso, la ciudad caería no por la fuerza de las armas, sino por la erosión de la voluntad colectiva. Frente a la adversidad, cada acto de solidaridad es un acto de resistencia. Pequeños grupos organizan cocinas comunitarias, los médicos voluntarios atienden en refugios improvisados, y los jóvenes se encargan de transportar agua y leña para los más vulnerables. Las iglesias y mezquitas abren sus puertas, recordando que en tiempos de crisis, las diferencias se diluyen frente a la necesidad compartida. Algunos líderes comunitarios han propuesto pasos concretos para fortalecer la resiliencia: crear bancos de alimentos y medicinas, establecer radios comunitarias que funcionen con baterías, organizar patrullas vecinales para proteger comercios y viviendas, y coordinar con ONGs internacionales para recibir ayuda directa. Estas medidas, aunque básicas, pueden marcar la diferencia entre el colapso absoluto y la supervivencia digna. La historia de Odesa sigue escribiéndose. Nadie puede predecir el desenlace, pero una cosa es segura: la luz no será un milagro, sino la consecuencia del coraje colectivo o el precio de la resignación ante el colapso. La pregunta que queda flotando es tan brutal como necesaria. ¿Cuánto tiempo puede una ciudad resistir sumida en la oscuridad antes de ceder? El destino de Odesa, y de Ucrania entera, se decidirá no solo en los campos de batalla, sino en la capacidad de su gente para organizarse, ayudarse y exigir un futuro mejor. Porque al final, cuando la oscuridad lo cubre todo, la verdadera pregunta no es solo quién traerá la luz, sino cuánto costará encenderla. Y si estaremos listos para pagar ese precio.